Hola chicos, buen día. Pues justamente hoy, básicamente retomando, ya vamos a entrar a la parte final, que es justamente lo que nos va a llevar al proyecto que tiene esta materia. Esta materia como tal, fíjense bien, nos va a requerir o ya nos requiere dentro de nuestro programa el hecho de que podamos generar una campaña publicitaria. Ustedes van a elegir el material y hacia qué es lo que van a enfocar de publicitarlo en campaña. Hemos venido hablando en clase anterior cómo es que se estructura una campaña publicitaria, las etapas por las que va a pasar cada momento, el momento del prelanzamiento, el momento del lanzamiento, y hablábamos que hoy es muy importante el momento del post lanzamiento. ¿Por qué ese post lanzamiento? Porque es importante que nosotros evaluemos el resultado y que evaluemos la opinión que el cliente tiene con respecto a lo que nosotros logramos proyectar en él. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos medir si el resultado fue efectivo o no? Si logró alcanzar la expectativa que se tenía, si se cumplió el objetivo de las ventas o del posicionamiento en el mercado, etcétera. Hoy en día, una campaña publicitaria, si nos fuéramos al ámbito digital, sabríamos que la vamos a visualizar con el alcance de las vistas, con los retweets, con lo interactiva que llegó a ser, cuántas personas participaron, porque el canal de, de publicidad es el que va a influir para que nosotros podamos ver la efectividad de la misma. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que hacer una campaña publicitaria hoy en día va a exigirnos, además de los canales comúnmente utilizados como una revista, un periódico, un espectacular, un banner de parada de autobús, un banner de movilidad en un transporte público, también deberemos de considerar las campañas digitales. Y estas campañas digitales van a ir en determinado contexto de acuerdo al tipo de producto que vendas, porque también hay campañas televisivas, de radio, de cine, esta movilidad en autobuses o presencia en algún concierto o en algún, eh, no sé, de pronto se me ocurre también en un espectáculo deportivo. No sé si has tenido la oportunidad, Gerardo, de todo este abanico de posibilidades en cuanto al escenario de una campaña publicitaria. ¿Recuerdas alguna que se publicite específicamente cuando juegue el Canelo? Hablando, por ejemplo, del box. Pues que casi como él se patrocina siempre, normalmente, de Canelos Productions. Él mismo ya sabe, obviamente, en su estelar, ¿no? De fecha, que va a poder publicitar y posicionar desde su misma empresa, incluso de medios, el producto afín. Y ese día, en el estelar del horario y todo, vemos cómo nos bombardean determinados, y yo diría por ahí, y casi siempre los mismos, spots publicitarios o la misma campaña publicitaria que tenga asistida él en una programación, obviamente de todo un equipo de mercadólogos expertos y que sabe que ese día le va a sacar el máximo provecho. Entonces, vemos cómo el escenario va a ir variando de acuerdo a muchos aspectos, pero el más importante al segmento de mercado al que quiero llegar, al público objetivo que sé que va a poder consumir mi producto o mi servicio. ¿Sale? Ahora bien, preparar toda una campaña publicitaria, si bien es cierto, puede tener dos objetivos. Uno, que sería lanzar un nuevo producto o una nueva forma de darle servicios al cliente de una firma en particular. O bien
algo ya existente, pero que se quiera reforzar la promoción del mismo. Y entonces ante ambos escenarios, ya sea por alguna nueva propuesta o por un reforzamiento de alguna promoción de alguien ya existente, se diseña pues una campaña. ¿Para qué se diseña una campaña? Para darla a conocer, para llegar a todo el público potencial, para hacer presencia de la marca, para reforzar a los clientes. Muchas veces también viene por el cambio interno que dentro de la empresa está manejándose, o un branding, o un relanzamiento, o un rediseño de la marca. ¿Te ha tocado ver eso? ¿O manejar esto, estas cuestiones? Eso he visto. Y entonces ante eso se ocupa el mejor escenario, que es generar una campaña. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros justamente eso? Mediante una estrategia creativa. ¿Cómo logramos nosotros generar una estrategia creativa? Si bien es cierto, sabemos que es la manera en cómo planificamos la campaña, cómo le vamos a dar forma, promoción, publicidad y comercialización, qué tipo de estructura va a tener, si es impresa, digital, si es a través de ciertos medios o varios medios. Hay campañas que son muy cuantificables con un soporte de recursos amplio, que llegamos a verla reforzada en 3 o 4 canales. No sé si te ha tocado observar cómo aparece en televisión, en radio, en paradas de autobús, en autobuses con mucha movilidad, y todavía aparece en cine y se asegura, empieza a generar, dirías tú por ahí, cierta presencia mediante los navegadores cuando tú estás de pronto en un Google y te aparece del lado derecho o izquierdo una pestaña y te da la publicidad en cuestión. ¿Te ha tocado sentirte bombardeado en alguna estrategia creativa de esa magnitud? Es decir, que por todos lados te llega. Sí. Sí, claro que sí. Y es que es una estrategia de impacto en donde por todos lados, a través de provocar esa presencia visual, él va a estar presente en tu mente como consumidor, porque lo que quiere justamente es eso, detonar, exponenciar en ti el uso por ellos, ¿no? Por esa marca en cuestión. Y son innovadoras, sí, por supuesto, y son estratégicas también, porque de todo el abanico de posibilidades en donde él pudiera colocar la campaña publicitaria, va a elegir aquellos que tengan movilidad, pero también aquellos que tengan presencia estacionaria. Es decir, vas a llegar a la parada del autobús y te vas a dar cuenta que hay un banner a tu lado derecho y ahí está presente. Pero también te vas a dar cuenta que mientras esperas ese autobús, pasó uno donde ya lo llevaba a lo mejor en el lado derecho o en la parte de atrás del autobús, y ahí va a gran escala la presencia creativa, ¿no? De la marca en cuestión. Y entonces ante eso se debe generar pues todo un plan de publicidad. Pero este plan de publicidad no tendría movilidad o no tendría razón de ser si no diseñamos la estrategia. ¿Qué sería la estrategia? Más bien, ¿qué es una estrategia publicitaria, Gerardo? ¿O cómo la percibes tú? Estrategia, pues es realmente cómo hacer la publicidad. O sea, no siempre no puedes meter una publicidad realmente a general si tu producto es únicamente para un cierto nivel de edad, un cierto estándar o algo así, ¿no? O sea, tienes realmente saber cómo manejarla. Exacto, es la forma en la que yo voy a utilizar justamente para crear todo mi plan. Y es que este tipo de, esta suma, porque a veces son más de 2 estrategias las que se conllevan, van a dar el marco precisamente a las agencias de publicidad para desarrollar, para revisar, para generar esa medición de eficacia en la campaña publicitaria, porque no podemos generar un mundo
de recursos enfocados, si vamos a ocupar una, dos o más propuestas, canales de esta promoción, sin evaluarlos. Nosotros necesitamos como mercadólogos en el área en la que nos vayamos a desempeñar, en una agencia de publicidad, de pronto pienso, desarrollar por segmento la evaluación de la efectividad de la misma, porque el cliente eso busca, el cliente busca que le demos un resultado de la efectividad del mismo. Por eso es que te digo, si en algún momento dado tú te has sentido como usuario, como cliente, de pronto bombardeado, ¿no? Por tanta publicidad en diferentes canales. Y ya me dijiste que sí. Imagínate la labor tan grande que conlleva esta estrategia creativa. El haberle dado al cliente la posibilidad de posicionar su marca en cuestión y brindarle los montos de inversión de cada uno de estos canales. En este caso te hablé de 4, por ejemplo. Si contratara el banner de la parada de autobús, del autobús en movilidad en cuestión, y no va a contratar un autobús. Si de esa línea hay como 4, como 6 en esa línea de estación, en esa parada de bus, hay como 4 o 6, a veces invierten esos 4 o 6 líneas que pasan por ahí, y no solo en un autobús. Invertirá por lo menos en 3 o 4 autobuses que para cada hora van a tener movilidad en toda la ciudad. Y le suma una presencia radiofónica y además de pronto invierte como 15, 20 días en una pasarela interactiva en los momentos en donde navegas por Google. Ya te está hablando de 4 canales en donde sin duda va a haber que diseñar una estrategia que le dé empuje e impulso a cada uno de los mismos, porque cada uno va a tener un comportamiento distinto y necesitas como mercadólogo generar la medición. Es muy importante que se evalúe la eficacia que está teniendo la campaña, porque en suma necesitamos generar éxito. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Mediante la creación o preparación de un plan creativo. Primero que nada, hemos venido hablando ya en clases anteriores que hoy estamos en una era donde nuestro marketing está en un 4.0 con total movilidad y estamos centrándonos en una experiencia del cliente. ¿Qué es lo que evaluamos en esa experiencia, Gerardo? Todo. Como clientes evaluamos todo. Evaluamos todo. Desde su plano Hasta si te dan interior, una botella de agua o no, también lo ponemos. exacto, y desde su plano interior evaluamos sus sentimientos. Y todos esos sentimientos, dirías tú, que experimenta un usuario si se siente agradecido, halagado, atendido, ignorado, todo eso, porque justamente tú hablabas hace rato en la clase anterior y lo mencionaste en la anterior, que es bien importante hoy darle sentido de importancia, llamémosle así, cuando un alumno le pregunta algo a un maestro fuera de clase. ¿Qué tan importante llega a ser eso para ti, por ejemplo? Bastante. Bueno, depende. Eh, si vas en plan así de comprar, realmente te enfocas más en realmente el producto que estás comprando. Si vas en afán ya como mercadólogo o algo así, le ves atención a todo. A Todo. todo. La verdad De es que a cómo todo. entran. Ala, yo me he peleado mucho también. Cuando estaba más, digamos, el año todavía pasado, o cuando estaba la pandemia todavía todo lo que daba, que fue el 2020, yo me daba unas encabronadas porque a la gente le valía realmente, a las que estaban adentro de las puertas y los lugares que lograban entrar, ¿no? Te checaban con el termómetro el, de infrarrojo, pero al brazo. Dices, no chingues, ¿cómo me lo vas a checar el brazo, güey? O sea, la temperatura que te marca un brazo es para que estuvieras muerto. Eran 35.6 grados. Dices, no chingues, esa temperatura no es una persona viva. Y me peleaba con ellos. Dice, es que no, es que la gente, le digo, no, es que la gente está mal, esta madre no te hace nada, güey. Digo, mira, ¿cuánto me hacen en el brazo? Son 35 o 6 grados.
Digo, ¿sabes que esa temperatura es la temperatura de una persona que ya está muerta? Y se quedaban así de, Claro, sí, lo o sea, sorprendías con la información que tú yo no tienes. sabía, le digo, sí, por eso, le digo, y le explicaba, por eso se toman en la cabeza, porque las enfermedades atacan primero la cabeza. Y si la temperatura que tengo es de 38.5, a la cabeza es que algo estoy mal. 37.5 ya es una febrícula realmente, o sea, por eso es la cabeza, si no, no serviría de nada. Si es que la gente dice, le digo, a la gente no le creas, amigo, porque realmente, o sea, no hay ningún estudio que te diga que estos infrarrojos te van a hacer mal. O sea, eso no es cierto, o sea, no es rayos ni nada, o sea, la gente únicamente no lee, es lo que pasa. Dice, muchas gracias, le digo, no te preocupes, y ya. Y es que justamente eso es estar ocupado de ti y de él, comprometido en una atención en la cual fuera una información de veracidad, porque lo que tú estabas diciendo ya tenía un argumento de soporte y ya soportado el cliente. El cliente, si tú hablas con él, aunque a veces está más informado que tú, también está desinformado. Déjame decirte que el hecho de sentir bombardeado de información llega a ser su teléfono descompuesto. Segura estoy que este señor estaba bombardeado de información, pero equivocada. Por eso es Y que más que nada de la gente, porque así como lo veo, o sea, era un señor como de seguridad, algo así. O una vez me tocó con unas chicas y se quedan así que, ala, no sabía. Le digo, no te preocupes, está bien. Únicamente lo que hay que hacer es que, pues, no creerte todo lo que dice la gente, o sea, buscar uno mismo, leerle, es lo que realmente te va a ayudar mucho. y dentro de una campaña publicitaria también es importante informar con criterios de veracidad, con criterios de verdad al cliente. Y el cliente lo percibe y te lo termina agradeciendo, porque te estás preocupando por él. Por eso preparar un plan creativo te incluye lo que dijiste tú hace rato, todo el panorama interno y externo que implique sus sentimientos. ¿Por qué? Porque una vez de que él experimenta que llegando a tu tienda o consumiendo tu producto o tu servicio, él se siente atendido, se siente tomado en cuenta, sin duda, ¿qué crees que va a salir a hacer? A recomendarte, a comentarle al mundo entero, así como el Señor dijo que lo escuchó de muchas voces. También es importante que hoy en día las empresas se ocupen de que los clientes hablen de ellos, pero hablen de ellos para bien. Y dentro de una campaña publicitaria es la columna vertebral, que ese plan creativo sea bajo criterios de verdad y dentro de esos criterios de verdad poder tener la efectividad que se, pues se tiene propuesta, se imagina alcanzar. Porque a partir de una campaña publicitaria, nosotros vamos, ya dijimos, o a posicionar un producto nuevo, o lanzar un producto o servicio nuevo, o reposicionar. Y en esa reposición tienes el mismo compromiso o doble, diría yo, cuando lo lanzas por primera vez, porque es dejarle al usuario en su mente como consumidor la reafirmación de que el producto que le estás publicitando, promocionando, cumple con los criterios. ¿Y a qué criterios me refiero? Fíjate bien, cuando estamos lanzando el producto por primera vez, lo vamos a vivir en las 5 etapas. La prominencia, la comunicación, la atracción, el punto de venta y la resistencia. Por eso resulta que este lanzamiento tenga un periodo de preparación bastante largo y planificado. Cuando nosotros estamos en la etapa de prominencia, estamos hablando de una etapa en la que ya evaluamos las necesidades de los clientes y vamos a crear la parte innovadora. Porque si le vamos a dar más de lo mismo, yo te pregunto, ¿tendría caso invertir en esa campaña? No Mm, tendría caso. no, realmente no. No conseguirías nada más que gastar capital. Gastar capital y desgastar tu marca.
De hecho, me tocó estar en la transacción, no en la transacción, en el cambio que generó la firma Julio Regalado de la Comercial Mexicana a Soriana. ¿Recuerdas ese evento? ¿Cómo antes existía en el mercado esa cadena comercial de súper? ¿Cuál? Comercial Comercial Mexicana, sí. Comercial Mexicana tiene un producto o tenía un producto ícono que era Julio Regalado. Era propio y era exclusivo Oso, sí. de Comercial Mexicana. Sin embargo, por muchos años dejó de cumplir las promesas. Ese 2x1 lo veías en televisión y llegabas a la tienda y ya no Y no está, estaba. O las letras chiquitas. Aplica solo para eso. O aplica restricciones. O solo el cliente puede llevar uno de la promoción. Y empezó a decaer el posicionamiento de esa campaña. Finalmente, Julio Regalado era una campaña publicitaria que le daba repunte en ventas, casi lo equivalente a un diciembre. Pero hubo por ahí una pérdida de enfoques y fue decayendo. Fue decayendo tanto que la marca se vio debilitada, ¿no? Pues me pareció. la mexicana y la vendieron. Y se la vendieron a Grupo Soriana. Grupo Soriana, pues un grupo mucho más fortalecido económicamente, le llegó al precio. Y esta familia Coppel, que tiene mucha experiencia en el lanzamiento de productos, ellos llegaron a México con este producto que tuvo mucho impacto. Tú no habías nacido, pero lo puedes preguntar con tu mamá, tus papás. Unos famosos zapatos que se llamaban perestroika. Eso hizo un revuelo a Calzado Canadá. Calzado Canadá siempre fue un calzado para un sector medio bajo. No había tanta variedad en productos, no había un producto de tanta calidad. Incluso eran productos accesibles económicamente hablando. Y digo que no habías nacido porque yo casi te doblo la edad y yo era una niña. Entonces, evidentemente tú no habías nacido, ¿no? Entonces, Grupo Coppel, sabiendo que ya tenía a Grupo Soriana en la parte comercial de supermercados, decide por el precio tan accesible, dice, comenta por ahí el caso de estudio, invertir sus acciones y atrae pues al grupo comercial mexicana. Pero en ese periodo de transacción venía un Julio Regalado. Y ellos se aseguraron de planear en su campaña publicitaria la salida de Julio Regalado del mercado de comercial mexicana para darle la bienvenida a Soriana. Porque ellos ya sabían que comercialmente hablando, la comercial mexicana iba a desaparecer, pero tú y yo no lo sabíamos. Solo era a nivel interno. Pero tú y yo sí sabíamos que existe Julio Regalado. Y si Comercial Mexicana iba a desaparecer, en automático se presupone que tenía que desaparecer Julio Regalado. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, estratégicamente se despiden del mercado y lanzan que Julio Regalado ahora ya venía a Soriana. Y hoy date cuenta que ya no existe Comercial Mexicana y Julio Regalado sigue de pie. Pero ¿de qué sí se dieron cuenta? Se dieron cuenta que había que relanzar el papel que juega Julio Regalado, más allá del personaje, porque no sé si viste que el personaje también cambió. ¿Observaste eso? Sí, ya era otro. Era otro, también con características muy similares, un señor con calvo, bien arreglado con traje y todo, pero cambió. Pero Julio Regalado sigue siendo el mes de mejor atractivo publicitario para que las amas de casa hagan su súper ahí, ¿no? Y también se dieron cuenta que había que extenderlo. Si hoy tú observas, y va a venir los meses en donde vas a poner más atención a ese detalle, lo inician ya desde antes, ya de como por el 15 de junio ya está Julio Regalado. Ya no necesitan esperarse al julio.
porque se dieron cuenta que es un repunte sustancial en ventas y entonces hay que pues, aprovechar el momento, el auge. Y entonces hoy Soriana se ha fortalecido justamente de un relanzamiento que en su momento fue un lanzamiento de un producto que fue el vehículo de venta para comercial mexicano. Entonces imagínate esa prominencia tan evaluada. Debieron haber sido días y horas donde estratégicamente se habló de la campaña publicitaria, donde tenía que fortalecerse las bondades de un Julio regalado, donde sí o sí hay que cumplir con lo que se publicita, porque hoy el cliente está más informado y también el cliente desinforma y también el cliente es capaz de echarte abajo toda una campaña, por muy buena que sea, si no le cumples. Y entonces en costos ya no ha resultado pues un equilibrio el dar un 2 por 1 y surgió el 3 por 2. ¿Has observado eso? Sí. Y entonces en costos, porque hay que seguirlos cuidando estos costos, la empresa logra ver que hay un equilibrio lanzando una promoción en 3 por 2. Pero cumple porque cumple. Sí o sí, hoy se asegura en esta campaña publicitaria, cuando viene en julio, que el relanzamiento de la misma o lanzamiento de la misma viene con estas 5 etapas. Una prominencia, es decir, un estudio muy bien planificado, muy bien dotado de las variables a destacar, como es un julio regalado, como es un cumplimiento de promesas, como es un 3 por 2 si no se puede un 2 por 1 y como es una libertad de venta sin necesidad de restringir. Porque al cliente lo que le importa es eso, vender. A la empresa lo que le importa es eso, vender. Entonces, ante esa situación, lanzas el producto, generas la prominencia, logras un canal de comunicación eficaz, generas un atractivo, por supuesto, especificas un punto de venta o un periodo de venta y logras sostenerte con una resistencia ante la competencia. Sin embargo, observemos, no ha salido un Julio regalado en otra firma comercial. Por mucho que Chedraui se ponga a nivel, que compite y lanza también sus 3 por 2 de pasillo y sus 2 por 1, logra seguir siendo firme y soportable la resistencia que tiene esa campaña publicitaria de Julio Regalado. Yo no se la he visto a nadie más. ¿Tú sí? No, ya no. Y atrapado por la mercadotecnia y por esa campaña publicitaria, tú observa en esos meses y la gente se redirecciona, es como su embudo de ventas, se redirecciona a comprar en Soriana. De hecho, de manera consciente o inconsciente, son tan robustas las campañas publicitarias que lanza que te bombardea por todo el mundo. Observemos cómo fue el Julio regalado ahora en pandemia. Llegaba por todos los medios digitales. Pagaban, como dices tú, banners de movilidad de derecha, de arriba, de abajo, en las pestañas cuando andabas en redes sociales, cuando andabas en Google, la televisión, el radio, porque sabía que era su momento de impactar al usuario y provocaba la venta asistida de llegar a comprar en julio regalado porque había descuentos. A pesar de que Soriana no tiene entrega a domicilio, logró alcanzar sus ventas. Sin embargo, vino el gigante de entregas a domicilio y se llevó toda la gran proporción de venta que lo ha representado Walmart, ¿no? Walmart tiene esa gran fortaleza y no necesita hacer mucha campaña. Hoy sabemos que Walmart te trae el mandado a casa. ¿Sabías eso? Sí. ¿Y lo has experimentado? No, un amigo sí dice que era buenísimo. Y es bueno, te cumple con todo lo que dice tu folleto digital, en tiempo y forma, un buen embalaje para los productos delicados y listo. Entonces, debemos de ser muy conscientes que lo que decíamos hace rato, que hoy las empresas se deben de fijar en un todo.
Y en ese todo implica la parte interna, conllevando los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros disponemos de crear una campaña, en ese lanzamiento de producto necesitamos que sea algún, si bien no el producto novedoso, algún accesorio, algún atributo del producto que sea que tenga innovación, para asegurarse que va a triunfar en el mercado. Y en este caso, Walmart asistiendo a las despensas a domicilio fue algo sumamente innovador, pero sobre todo que cumplía con la exigencia necesaria que el mercado nos estaba dotando, que era no salir. Ese confinamiento social que hizo que muchas empresas fracasaran, pero también otras lograran su máximo esplendor porque fueron flexibles y fueron adaptables a lo que el mercado exigía, que era la entrega a domicilio. Y entonces, dentro de una campaña publicitaria, necesitamos ir no rompeolas, sino acorde, alineados a cómo nos está llevando el viento, no ir en contra de él. Por eso hoy una campaña publicitaria debe de ir con ese plan de viabilidad, cumpliendo la expectativa y la necesidad, y si se puede superar, mucho mejor, de que el cliente te venga a comprar a ti. Porque eso asegura justamente la atracción, que es una de las etapas que te hace pensar en el cliente. No sé si tú viste por ahí cuando Cinépolis, que es una de las cadenas más fuertes en cinematografía, empezó a decir que era seguro ir al cine. Viste todo lo que invirtió en su campaña publicitaria y debió haber sido días y días en grabar estos comerciales en donde se veía el uso de equipos, sanitizando las salas, donde se veía la capacitación al personal, porque de lo que había que asegurarle al usuario era que ya podía ir al cine, por lo menos de su casa al cine ya podía ir. ¿Recuerdas esos comerciales, los primeros comerciales que hubo durante la pandemia? Pero como no fue suficiente, también creó un producto, el de Cineclick en casa. Ajá. Y te llevaba las palomitas o los combos, no todos, igual que en el cine, pero sí creó un portafolio en donde 2 o 3 productos te los llevaban a casa, para que tu Cineclick fuera, decían, ¿no? Su eslogan. Vivir el cine desde casa. Imagínate de cuánto impacto estábamos hablando en pérdidas diarias donde creó una innovación. Bueno, no vienes, dicen por ahí, no va Mahoma a la montaña, entonces te llevo la montaña, Mahoma. Y ante eso, así creó una campaña publicitaria que por supuesto le fue dando participación en el mercado. Y hoy date cuenta, hoy vas al cine y ya están al 100, ya casi al 100. Todavía hay algunos espacios entre asiento y asiento que se respeta la sana distancia. Pero campañas publicitarias muy exitosas en donde ir a la capital del cine ya representaba un espacio seguro. ¿Tiene la confiabilidad al 100%? No la tiene, porque si el de al lado o el de arriba estornuda y trae COVID y en un momento dado se quita el cubrebocas y te cae, por mucha campaña publicitaria que el cine hubiera o ha dado, si te vas a contagiar, te contagias. Sin embargo, había que inspirar, había que provocar, había que detonar que el cliente fuera al cine. Y hoy, date cuenta, se están reconfigurando porque fue exitosa su campaña. Y es que, ¿qué nos va con tener una campaña publicitaria? Y con eso vamos a terminar. Nos va a contener una serie de mensajes publicitarios que, si bien es cierto, va a compartirnos una idea, nos va a dar soporte, nos va a dar inyección a un tema que en conjunto conforme una comunicación de verdad o con criterios de verdad. Por eso es que vimos o hemos venido hablando que ha generado impacto un Julio Regalado. ¿Y desde que naciste hay Julio Regalado o no? No me acuerdo. Sí lo hay, Pero, porque desde que yo nací lo hay. sí, es viejísimo. Entonces, imagínate cuántos años tiene un Julio Regalado.
porque sí ha generado una serie de mensajes publicitarios con criterio de verdad, que con el tiempo ya vimos que tuvo su caída, pero Grupo Soriana al adquirirlo dijo, rescato el personaje, es una marca ya registrada, pero cumplo con el cliente, cumplo con el usuario. Porque si estoy consolidando mi Grupo Soriana, adquiriendo la comercial mexicana y no cumplo con mi Julio Regalado, entonces como para qué adquiero Julio Regalado, ¿no? Y ha cumplido. Y vamos a darnos cuenta que va a seguir cumpliendo porque conforman un marketing integrado con criterios de verdad, donde promociona un negocio, donde da visibilidad a una marca, un producto y donde, por supuesto, año con año cumple el reto de realizar una inversión importante en publicidad porque ocupa lo más posible de canales, lo vemos en vallas, en grandes espectaculares, lo vemos en paradas de autobús, lo vemos en autobús movible, lo vemos en presencia digital, lo vemos en televisión, lo escuchamos en radio, lo vemos en spots en el cine. Es decir, hoy un Julio Regalado representa una inversión de las más amplias en campañas publicitarias. Entonces, sí o sí el reto debe cumplirse. Y si vemos que sigue en todos estos canales, es porque cada uno ya se evalúa en su efectividad y en suma, fíjate bien lo que te voy a decir, y en suma se sigue logrando el propósito. Por eso es que lo vemos en esa campaña publicitaria de tanto impacto, tan agresiva, en todos los canales ya descritos, porque ha logrado cumplir el reto.